una enseñanza más. Ya estamos en la Semana Santa, ya viene Semana Santa, ya viene una semana en donde se recuerda la entrada triunfal en Jerusalén del Dios de los cristianos, en donde fue la pasión de Cristo, la muerte, la resurrección, domingo de Ramos, algo así, sábado de gloria, jueves santo, viernes santo, sábado de gloria y domingo de resurrección. Entonces son unas tradiciones que son milenarias, en donde se basa toda la fe del cristianismo. Sin resurrección, en vano es nuestra fe, dijo el apóstol Pablo. Entonces, el cristiano pelea mucho la resurrección de Cristo, porque eso es donde se basa la fe. Pero el tema que yo traigo ahora es la historicidad y origen de la resurrección de Jesús. Yo le pregunto a usted una pregunta retórica: ¿realmente Jesús murió y resucitó? ¿Es una resurrección literal o es una resurrección simbólica? Una trascendencia a unirse con el Padre, con la esencia, con el todo. Si realmente la resurrección es una transformación, lo que es de espíritu, cuerpo y alma, de ser un ser perfecto, de llegar a la iluminación, o realmente es una resurrección en un cuerpo. Hay varias vertientes de eso, así como en los infiernos hay varios tipos de infiernos e interpretaciones de diferentes culturas. También en la resurrección de los muertos también hay diferentes interpretaciones y diferentes culturas. Por ejemplo, la resurrección, esa doctrina o esa creencia va mucho más allá del nacimiento de Jesús. ¿A qué me refiero? Que antes de que Jesús naciera, ya se creía en la resurrección de los muertos. Los judíos de la índole farisaica o fariseos, ellos creían en la resurrección de los muertos. Mientras los judíos que eran los saduceos, que era la casta sacerdotal, los de la élite gobernante, ellos no creían en la resurrección de los muertos. Ellos decían y ellos creían que cuando el alma se separaba del cuerpo, cuando uno lo que es moría, pues nada más se acababa lo que es ahí, ¿no? Porque si usted lee la Torá, que son los 5 primeros libros del Viejo Testamento, perdón, nunca de los nunca viene la resurrección de los muertos. No es tema de la Torá. No, es doctrina, es enseñanza, son midrash. Los midrash son enseñanzas un poco más espirituales de la Torá. Es consejo de los sabios. Realmente Israel estaba dividido en varias sectas, incluyendo fariseos y saduceos, y el tema, lo que es en discusión, era que los saduceos no creían en la resurrección. Por ejemplo, hay un texto que habla la palabra en Eclesiastés que dice que los muertos nada son, están en el olvido, que cuando uno muere se le acaba el mundo, como es el dicho, y hasta ahí llega. Y ellos no creen en lo que viene siendo la resurrección. Pero los fariseos sí creían en la resurrección. Por ejemplo, cuando Jesús fue y resucitó a Lázaro, antes de resucitarlo, una de las hermanas de Lázaro le dijo: maestro, si tú hubieras estado aquí, mi hermano nunca había muerto. Y le dice: tu hermano está dormido, él no ha muerto. Cree y verás la gloria de Dios. Yo sé, dice, que nuestro hermano vivirá en el tiempo de la resurrección. ¿Qué significa? Que ellos creían en la resurrección. Porque el maestro Yeshua,
o Yeshua, Jesús, era fariseo. Aunque el cristiano insulta mucho a los fariseos, y cuando quiere insultar a otro cristiano que es religioso o legalista, siempre le llama fariseo. Ah, es que tú eres bien fariseo, eres un fariseo. Como señal de repudio, como señal de malo esa persona o de religioso. Cuando ser fariseo en el siglo I era el mejor elogio. Eran de los mejores puestos eclesiásticos o religiosos, perdón, de aquel entonces. Entonces, el maestro era un fariseo. Eran los que interpretaban lo que es la Torá. Los saduceos eran muy literalistas, no interpretaban la Torá. El fariseo sí. Pues ellos creían en la resurrección. Pero antes del judaísmo también se creía en la resurrección. ¿De dónde viene ese mito? ¿De dónde viene ese origen? Es que solamente dice, nadie pudo hacer lo que Jesús hizo. Ningún anterior hombre pudo hacer lo que Jesús hizo, que murió y resucitó. A mí la historia y los mitos egipcios me enseñan que el dios Osiris fue resucitado. Horus fue resucitado, otro dios egipcio, que es igualito a la vida de Horus. Es la misma vida de Jesús. Creo que lo enseñamos la semana pasada. En donde, ¿qué enseñamos la semana pasada? ¿Qué enseñamos? ¿Cuál fue el tema de la semana pasada? Sobre los dioses, sí, pero el origen del cristianismo. Ya ve que Jesús nació según la cristiandad, la Biblia no lo dice, el 25 de diciembre del año 0. Fue visitado por 3 reyes magos, fue anunciado por una estrella. A los 12 años estuvo en el templo explicando la Torá con los doctores de la ley. Hizo milagros, ayunó 40 días, el agua en vino la convirtió, y finalmente tuvo 12 discípulos, convirtió unos pocos de peces y panes en muchísimos, los multiplicó, y finalmente murió, fue resucitado y está sentado a la diestra del Padre. Pues lo mismo lo hizo Buda, lo mismo lo hizo Horus, lo mismo lo hizo Dionisio y otro tipo de seres mitológicos antes de Jesús. Entonces, pero si me voy a la resurrección, la primera fuente más antigua está datada, creo que 1500 años antes de Cristo, y el primero que resucitó fue el dios Osiris. Y la gente dice que el único que ha resucitado fue Jesús. Pero la historia me cuenta a mí otra cosa. Yo a ustedes les estoy enseñando ciencias bíblicas, lo que se puede comprobar, no ciencias teológicas. Lo teológico es por fe. O sea, lo tienes que creer sin preguntar, sin indagar. Cuando la pared es blanca, yo te digo que es negra, y no está discusión, y tú tienes que divulgar que es negra. Entonces, eso es desde la teología. Pero trato de enseñarles lo que se pueda comprobar, y está comprobado en jeroglíficos egipcios, en los templos de... tengo los nombres cuatrapeados, los enseñé la semana pasada. Amenhotep, algo así, tercero, el templo de Ramsés III. Ahí viene toda esa historia que en la Biblia del Nuevo Testamento viene la historia de Jesús, cómo fue lo de Jesús. Ahí viene Osiris. Entonces también Osiris resucitó, también lo que es Horus resucitó. Entonces vemos que la resurrección es un mito mucho antes de la vida de Jesús de Nazaret. Y esa no era la base de un Mesías de Israel. Prepárese para la siguiente semana, porque la siguiente semana, si es que hago enseñanza, no sé si la suspenda, porque la mayoría de México son cristianos, ¿no? Es lo que impera, y pues se van de vacaciones, ¿no? Pero si no, enseñaremos el mito del Mesías. Un tema de escúchame y ya no vuelvas. Un tema en donde se le va a despejar muchas dudas. ¿Quién era el Mesías? Bueno, una de las cosas que va a hacer el Mesías, o que hizo el Mesías,
según era restaurar el reino de Israel, construir el templo y tener descendencia para que de la descendencia salieran reyes también, así como David. Eso lo dice lo que es la escritura en todo el Antiguo Testamento, principalmente después de los reyes, en donde profetizaban al Mesías. Ok, ¿a qué voy con esto? Que una de las funciones del Mesías era restaurar a Israel y liberarlos de la esclavitud, de una esclavitud física, no una esclavitud del pecado como lo dice el cristiano. Te le voy a explicar el por qué inventaron eso. Que Él vino a liberarnos del pecado, no vino a liberarnos del pecado. Eso es una vil mentira, no vino a liberarnos del pecado. ¿Por qué? Porque todo el tiempo va a haber pecadores. Todo el tiempo vamos a cometer transgresiones. El arrepentimiento es lo que te salva. Pero una de las funciones del Mesías que iba a hacer Él en aquel entonces era restaurar el reino. Y según Hechos, capítulo 1, versículo 8, le preguntan los mismos discípulos cuando supuestamente Jesús resucitó, le preguntan de esta manera y le dicen: ¿restaurarás el reino de Israel en estos tiempos? ¿Por qué le preguntan al maestro: ¿restaurarás el reino de Israel en estos tiempos? Porque una de las funciones del Mesías era restaurar el reino de Dios. Voy a abundar este punto en la próxima clase. Bendito Dios. Y explicaremos eso con mayor profundidad. Pero resulta que las expectativas mesiánicas del maestro y del grupo que andaban con ellos, que querían hacer los Mesías, fueron atrofiados sus sueños con la muerte de Jesús. Con la muerte de Jesús. Entonces, ellos dijeron: ¿qué hacemos? Y toda la doctrina cristiana, la enseñanza cristiana, los evangelios canónicos, ronda en la muerte y resurrección de Jesús. Pero en los tiempos de Jesús no se predicaba el Nuevo Testamento, se predicaba la Torá, se enseñaba la Torá, estudiaban la Torá a grandes profundidades. Pero cuando falló la promesa mesiánica, que ellos creían que Jesús era el Mesías, y falleció, porque según la Torá y los reyes y los profetas, el Mesías no debería ser asesinado, al contrario, los iba a liberar a ellos. Y iba a tener, su reino no tendrá fin. El linaje de David iba a seguir reinando por años. Lo dice lo que es la Escritura. Entonces se quitaron todas las enseñanzas de la Torá y tenían lo que es que inventar una doctrina para justificar el asesinato del maestro Yeshua. Porque él no vino a morir por sí. A él lo mataron. A él lo asesinaron. Roma lo asesinó. Pero dicen que los judíos lo mataron. No, los judíos no lo mataron. Roma lo asesinó. Abundaremos en eso en el próximo tema. A lo que voy es que nace la doctrina de la resurrección. En donde, si usted lee Marcos 16, del 9 en adelante, en los manuscritos originales no existe. Interrumpe el relato Marcos hasta el versículo 8. Quiere decir que después del versículo 9 no existen los originales, y eso no lo estoy inventando yo. Está en la historia de la misma cristiandad, la historia de los mismos evangelios. No existe Marcos 16 del 9 en adelante. Es decir, la historia
de que María Magdalena el primer día de la semana fue a la tumba y vio la tumba vacía. O sea, el invento de la tumba vacía de Jesús de Nazaret en los manuscritos originales de Marcos no existe. Se lo inventaron. Si usted no me cree, busque lo que es en Google, busque en YouTube o busque lo que es en libros de la historia de los evangelios, en donde ahí mismo los teólogos cristianos indican que Marcos 16, del 9 en adelante, donde está la historia de la tumba vacía, no existe. Entonces yo le pregunto a usted, ¿tendrá un valor histórico la resurrección de Jesús? Porque el cristiano todo el tiempo pelea y predica sobre la resurrección de Jesucristo. Porque sin la resurrección de Jesucristo, según Pablo, vana es nuestra fe. Era un grupo que creía que Yeshua o Jesús era el Mesías, el Salvador. Y como fue asesinado, era un grupo un poco numeroso. Las explicaciones de la Torá que ellos estaban dando ya se estaba poniendo en duda. ¿Por qué? Porque su maestro, el Mesías, había muerto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dijeron ellos, vamos a inventar la doctrina de que el maestro resucitó. Nunca encontraron el cuerpo. En la misma Biblia lo dice, cuando fueron a la tumba el cuerpo ya no estaba. Y era de dominio público que los discípulos habían robado el cuerpo del maestro. No lo decía una persona, todo el mundo a los alrededores decía, robaron el cuerpo de Yeshua, robaron el cuerpo del maestro. El único que según todos los evangelios donde se habla de la muerte y resurrección del maestro es que José de Arimatea, un hombre respetado ahí y rico, pide el cuerpo a Pilato para ser sepultado en un sepulcro digno, porque era su amigo, y en un sepulcro donde nadie había sido sepultado, según cuenta la historia, pero el cuerpo ya no estaba ahí. También cuentan que antes, cuando eran sacrificados, crucificados los criminales, los sediciosos, eran enterrados en la fosa común, en un sepulcro para criminales. Posiblemente el maestro fue enterrado de esa manera. No lo estoy afirmando, pero la historia así lo avala, que todos los que eran crucificados en los tiempos de Jesús, porque con Jesús fueron crucificados 5 personas, a usted le enseñan que fue el maestro y 2 más. No, eran 5 mesías los que fueron crucificados ahí, 5 sediciosos que estaban lo que es en contra del gobierno de Roma. No creas que fue el maestro y 2 que se ponen que el ladrón de la derecha y el ladrón de la izquierda. No eran ladrones. ¿Qué entiendes por ladrón? Alguien que toma lo que no es suyo. Alguien que roba. No. Sino que la palabra ladrón ahí está mal traducido. Eran 2 celotes. Eran como guerrilleros de aquel entonces. Hombres armados. 2 generales, para que me entiendan, que también eran acusados de ser mesías. Pero no nada más estuvieron ellos 2, estuvieron otros 2 más. Entonces, todos los que eran sacrificados de esa manera, después de que morían, eran bajados de las tumbas y sepultados en un sepulcro para malhechores, en un sepulcro para malandros. Curiosamente, cuando al maestro lo ponen en el sepulcro de José de Arimatea y se van, ¿usted cree que los soldados romanos no pudieron tomar el cuerpo y llevarlo al sepulcro de los malandros? Porque el cuerpo ya no estaba. Realmente no sucedió como nos cuentan los libros del Nuevo Testamento.
de que el Señor se les apareció y todo eso, la ascensión, la reunión con los 12 discípulos, de que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, en el original no existe. ¿Cómo me explica el cristiano esa mentira? Si el primer evangelio que fue escrito fue el evangelio de Marcos, luego de ahí sacaron Mateo y luego sacaron Lucas, y a lo último, 2 siglos después, inventaron el libro de Juan, pero todos salieron de Marcos. En el libro de Marcos no existe la historia de la tumba vacía. Fue un invento. Y lo compruebo porque en la misma historia de la cristiandad, en la misma historia del Nuevo Testamento, los mismos teólogos enseñan que en el Evangelio de Marcos, el versículo 9 del capítulo 16, no existe, no están en los originales, y es donde viene la resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección es alegórico. ¿Qué significa? Es simbólico. Tiene uno que morir a nuestra carne, tiene uno que morir al pecado. Miré una película hace tiempo, de hecho la voy a decir, no le doy propaganda a la película, no, pero es muy buena. La del Doctor Strange, un médico que fue a la India, lo que es por allá, y se le apareció una maga ahí y todo el rollo. Y una de las que estaba ahí, discípulos de la maestra, le dan las gracias y le dicen: muchas gracias, maestra, porque tú me has ayudado a vencer, a quitar todos mis demonios, le dice. Y la maestra y la sabia le dicen: no, dijo, los demonios nunca se van, nos basta ser más fuertes que ellos. ¿Qué es eso? Una transformación personal. El morir al yo, el morir al ego, el morir al pecado, eso es una resurrección. Hay gente que dice: resucitaste tú, tenía mucho que no te miraba, pero no lo estás diciendo literal, sabías que no estaba muerto. Porque la resurrección, aunque se enoje el cristiano, no es histórica. Como él les va esta, ni siquiera la muerte de Jesús es histórica. Hay una interpretación que indica que el maestro no murió en la cruz, sino que cayó en coma, se desmayó cuando estaba en el Calvario, cuando ya estaba crucificado, se desmayó, y el Nuevo Testamento lo enseña. Y dicen que expiró. Dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y acabando diciendo estas palabras, él expiró. La palabra expirar es igual a desmayarse. Se desmayó, creyeron que estaba muerto, les quebraron las rodillas a todos los demás, y cuando le iban a quebrarse al maestro, para que todo su cuerpo quedara lo que es colgado y se asfixiara y muriera, hubo un terremoto, y realmente no le quebraron las piernas, agarraron una lanza, según el Nuevo Testamento, se la encajaron al maestro, salió agua y sangre, y en eso todo el mundo se fue. Los discípulos llegaron y escondieron el cuerpo en la tumba de José de Arimatea. Y algo pasa lo que es aquí, que querían curar el cuerpo del maestro, sus llagas. ¿Cómo? Ungiéndole. ¿Qué dice la Biblia que iban a hacer las mujeres a la tumba del maestro? Iban a ungir su cuerpo. ¿Sí lo he leído, no? Iban con especias a ungir su cuerpo. Ok. ¿Por qué iban a ungir el cuerpo si el cuerpo ya estaba muerto? Y ya tenía 3 días. Un cuerpo que no está muerto no se unge, ¿eh? Se unge para curar las heridas. Entonces realmente cuenta esa interpretación, ¿no? El maestro no murió en ese lugar. Y cuando lo que es iban a ungirlo, el cuerpo ya no estaba. Pero curiosamente se les apareció vivo a sus discípulos. Nunca dice que se les apareció muertos.
y le dice a Tomás, oye Tomás, cree, mira, pon tus dedos, pon tu mano acá en la lanza, donde estaba la lanza. Un muerto no puede tener carne. Tienen algo de comer. Y pidió lo que es un pescado. ¿Qué es lo que enseña ahí, inhibiendo a ti, al cristiano? Que un muerto no puede comer. Y el maestro comió un pescado con ellos. Porque en realidad, aunque se enojen los que me escuchen, realmente nunca murió. No de esa manera. La muerte de Jesús es simbólica. Tal vez no grave esa enseñanza. La resurrección de Jesús es simbólica. No. Y cuenta estoy hablando de la historia, no lo que cuenta la Biblia, la historia. Que el maestro huyó a la India y murió a los 88 años. Le llamaban el profeta hebreo, el sanador, Isa. Y llegó allá al santuario de los tibetanos y puso sus pies ahí, en una tipo cemento o algo así, y quedaron grabados sus pies y tenían hoyitos. Como el maestro herido fue para allá. ¿Pero por qué fue para allá? Si no conocía, ¿cómo no? De los años 12 a los 30, la Biblia no te cuenta qué hizo el maestro. El maestro era un profeta viajero. Viajó a la India, viajó con los egipcios, estudió con ellos, viajó con los persas, fue a visitar a los reyes magos que le dieron oro, incienso y mirra en Persia. Fue con ellos. Lo reconocían como el maestro de maestros. Y una de las enseñanzas para ser maestro de maestros es que tenías que morir y resucitar. Estando en vida. Se muere a todos los malos deseos y se resucita en carne propia. ¿Cuándo pasó eso? En la transfiguración. Se les transfiguró. El maestro había muerto a la materia. Esa es la verdadera resurrección. Morir a tu ego, morir a tu pecado, hacerte uno con el todo. No ese mito de que Jesús murió y resucitó. Esas son parábolas. Así como el rico y Lázaro, son historias, son parábolas para darte una enseñanza. La muerte y resurrección de Jesús son parábolas. ¿Qué es una parábola? Son un tipo de enseñanzas que te las cuentan literales, pero esconden grandes misterios. Como un cuento. Como un cuento. Usted le cuenta al niño, cuando le llega a preguntar, todo el mundo pregunta a los niños, ¿cómo nacen los bebés, mami? ¿De dónde vienen los niños? No le vas a explicar cómo se hace un plebe, ni le vas a explicar cómo nacen. Los trae la cigüeña, hija. Los trae la cigüeña, mijo. Los plebitos creen que la cigüeña traen a los bebés envueltos en pañales ahí, todo eso. Pues esos son parábolas, son enseñanzas. Así que no tiene verdad histórica sobre la resurrección de Jesús. Bendito Dios. Entonces, cuando Jesús, ya para terminar, porque quiero nada más darte las bases, cuando Jesús no cumplió el papel de Mesías, que tenía que reconstruir el reino de Israel y liberarlos de los opresores de Roma, sus discípulos eran reconocidos maestros que andaban con él, y ellos decían que él era el Cristo. Entonces, cuando Jesús murió y se fue, y ya no volvió hasta después, volvió como 11 años después, inventaron la doctrina de la muerte y resurrección de Jesús literalmente, y decían que iba a restaurar el reino de Israel en su segunda venida. Ya ve que el cristiano dice que Jesús vendrá por segunda vez. Escuché a un rabino que dijo, yo soy el Mesías,
pídeme que te haga una señal. Le dice lo que es a un pastor, y el pastor le dice, bueno, reconstrúyeme el templo, hazlo enfrente de mí. Y el rabino le dice, lo haré ya que vuelva. O sea, pues obvio que no era el Mesías. Entonces, eso pasó con Jesús. Dijeron, no cumplió los requisitos, no es el Cristo, no es el Mesías esperado. Bueno, vamos a inventar esta enseñanza de la muerte y la resurrección, porque ellos lo creían la verdadera enseñanza. Pues lo vamos a hacer literal. Y vamos a decir que Jesús va a venir mucho después y va a completar la tarea. Bendito Dios. Los primeros relatos de Jesús, de los primeros cristianos, el primero que anduvo diciendo estas cosas de la resurrección no fueron los evangelios, fue Pablo. Pablo inventó la doctrina de la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque los escritos de Pablo, según la historia comprobable, fueron escritos antes de los evangelios. Quiere decir que los cristianos leían las cartas paulinas antes de los evangelios, porque los evangelios no existían. Después vinieron los evangelios. Y Pablo habla más de Cristo que de Jesús, porque Cristo y Jesús no es el mismo. Cristo es la chispa divina del Dios Altísimo en cada ser humano. Y tiene que morir y resucitar dentro del mismo cuerpo. Muriendo la carne, muriendo el deseo, y Cristo sigue vivificándose. Entonces lo hicieron literal. En otras palabras, para no enredarte mucho, persona que me escuchas tanto por redes sociales y los que tengo aquí presentes, no es histórico. La resurrección de Jesús no es histórica. Por ejemplo, ¿qué dijo Pablo? Con Cristo estoy completamente crucificado. Eso dijo Pablo, con Cristo estoy completamente crucificado. Dígame, ¿cuándo crucificaron a Pablo? Pablo no fue crucificado. Pero ¿por qué dijo él, con Cristo estoy juntamente crucificado? Y en el último libro de Gálatas dice, nadie me cause molestias porque traigo en mis manos las marcas de Cristo. ¿Cómo iba a traer las marcas de Cristo si nunca fue crucificado? Porque es simbólico. Jesús murió simbólicamente. Bueno, murió literal pues, pero porque fue un asesinato. No vino a morir por ti, ahí lo mataron. Está en la historia. Pero después hicieron una fábula de él. La misma copia de Horus, la misma historia de Mitra, lo que te enseñé la semana pasada, la misma historia de Buda. El mito lo metieron en la persona de Yeshua. Jesús fue un guerrillero, a Jesús lo mataron, fue asesinado. Sus discípulos lo endiosaron. Pablo inventó su resurrección literal. Y está en la historia. Bendito Dios. Y hay lo que es muchísimas notas, pero te voy a explicar lo mismo, en donde se te explica que realmente no es literal. Entonces tú aprendes de esto. La muerte y resurrección de Jesús no es literal, es simbólica. Realmente. Pues con esto me despido, deseando que pasen bonitas vacaciones, diviértanse, vayan a la playa y no tomen mucho, ¿no? Porque tienen que manejar. Dios los bendiga.